Buenos días. Muy bien, comenzamos hoy con un tema que tiene que ver básicamente con un pequeño recuento de lo que hemos desarrollado. ¿Cómo están? Buenos días, Melanie. Buenos días, Angie. Buenos días, Sheila. Buenos días, Rose. Ok, espero que estén muy bien. Espero que estén bien en casa. Buenos días con todos. ¿Qué tal, Gonzalito? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo estamos? Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que habíamos desarrollado las 3 semanas anteriores. ¿Ok? Hoy nos toca hacer un pequeño, como se dice, repaso general de lo que hemos desarrollado para que podamos, de cierta manera, fundamentar mejor ciertos puntos, desarrollar más temas y darnos a centrarnos principalmente en lo que vimos la semana pasada, que como ustedes recuerdan, la semana pasada el tema sí era más extenso, ¿no? Entonces, tomando con referencia a ello, vamos justamente a ver lo de, en primera instancia, lo que tiene que ver con fonética y fonología, lo que conocemos como los sonidos del lenguaje. A ver, si recordamos un poco el concepto de sonidos del lenguaje, hay que recordar que estamos frente a lo que conocemos como fonema y fono. ¿Te acuerdas? Muy bien. Claro, si hablamos del fonema y del fono, tú recordarás que estamos hablando de un sonido abstracto y un sonido real. ¿Ok? Perfecto. Entonces, si hablamos en este caso, muchachos, del fonema y hablamos del fono, estamos hablando de tipos de sonidos, ¿cierto o no? El fonema es un sonido mental, es la representación mental del sonido, ¿de acuerdo? Es el sonido mental. En cambio, el fono, lo habíamos visto y recordado, es el sonido articulado, ¿cierto o no? Es el sonido que se produce o se articula al momento de pronunciarse. Exacto. Es el sonido articulado. Y por ahí existe algo más conocido como grafía o grafema, que es el sonido escrito. Ahora, ¿qué debemos recordar sobre este punto? ¿Qué es lo que San Marcos nos pregunta recurrentemente sobre este aspecto? Sobre este punto, San Marcos nos pregunta constantemente lo siguiente. Nos pregunta, por ejemplo, el tema de clases de fonemas, ¿no? La función distintiva. A ver, si por acá tú recordarás la función distintiva, que se da a través de oponer palabras y darme cuenta qué fonema los hace distinto uno al otro. Función distintiva, ¿no? Oponer un par de palabras y ver qué elemento hace distinto el uno al otro. Y vamos a ver eso por acá. A ver, función distintiva. Por ejemplo, tú recordarás que cuando hablamos de la función, el par mínimo, correcto. Por ejemplo, a nivel del acento, ¿cómo nos damos cuenta cuando una palabra cumple la función distintiva a nivel del acento? Cuando hay una palabra que yo puedo pronunciar de una forma grave o aguda y esta palabra va a cambiar el sentido también de toda la oración, ¿cierto? Por ejemplo, imaginemos que yo digo acá la siguiente oración. Digo, salté el muro. Esta palabra, salté el muro, date cuenta, si yo digo salté el muro, ¿qué estoy haciendo? Estoy informando, ¿cierto o no? Estoy informando, salté el muro. Dime tú, ¿qué más, aparte de salté, qué podría haber dicho yo acá? ¿Ah? Cambiando el acento, ¿qué podría haber dicho yo? Salté el muro, salte, claro. Podría decir yo, en este caso, salte el muro. Y si yo digo salte el muro, ya no estoy frente a lo que es, en este caso, muchachos, una información. Ya no estoy frente a una información, sino frente a una orden. Mientras que acá informa, acá ordena. ¿Te das cuenta? Y ahí vemos, y ahí percibimos lo que es exacto, una función apelativa, correcto, Moisés. Entonces, una informa y otra es una orden. Exacto. Entonces, ahí vemos cómo el acento está cumpliendo la función distintiva.
¿cierto? La función distintiva. ¿Qué más nos puede preguntar sobre esto? Hay que recordar también que nos puede preguntar lo que es el tema de la entonación. La entonación. Y tú debes recordar que hay 3 tipos de tonos. ¿Te acuerdas cuáles son los 3 tipos de tonos? Es descendente, ascendente y horizontal. Por ejemplo, si yo digo acá lo siguiente. Si mañana, y pongo puntos suspensivos. Dime tú, ¿qué tipo de tono salte del muro? Pero ahí estarías cambiando toda la palabra, Juan. Tiene que ser las mismas palabras. Si digo, si mañana, ¿qué tipo de tono sería? Ah, Horizontal. muy bien, muy bien. Horizontal. Horizontal. A ver, si hago en este caso una pregunta y digo, ¿dónde está Raúl? Descendente. ¿Sería ascendente o descendente? Descendente. Descendente, porque es una pregunta abierta, ¿cierto o no? Claro, ¿qué son descendentes? Preguntas abiertas, informaciones, órdenes, sería descendente. ¿Cuándo sería ascendente? Solamente una forma. Cuando tengo una pregunta que responde un sí o un no, ¿cierto o no? Claro. Si digo, por ejemplo, ¿viste a Raúl? Ahí sí sería ascendente. Exacto. Porque acá sí está respondiendo a un sí o un no. Correcto, Sheila. ¿Sí lo vi o no lo vi? Ascendente. Correcto. Entonces, ahí tenemos la diferenciación en esto. ¿Ok? La diferencia, descendente, horizontal, ascendente. ¿Correcto? Ahora, también hay que recordar que a nivel de esto, también nosotros hemos hecho, por ejemplo, la diferencia entre lo que es, acá está, entre lo que es fonema o fonema y grafema. El fonema es el sonido y el grafema es la escritura o la letra. Por ejemplo, imaginemos que yo digo la siguiente palabra acá. Digo, por ejemplo, ahí está. Gigante. ¿Qué puedo evidenciar acá? Que tengo 2 letras que son iguales o diferentes. Gigante. ¿Cómo son estas 2 letras? Iguales. Iguales. Ahora, la pregunta sería, ¿sonarán igual? No. No. Exacto. Si yo transcribo esto en fonemas, sería más o menos así. Acuérdate que abro barras. ¿Cómo se transcribe la G como J? ¿Te acuerdas? ¿Qué fonema X. es? X. X. Muy bien. X, la I, voy a poner acá, ¿no? La X, la I, la G, ¿no? Y acá yo voy a colocar de esta manera para que te des cuenta de la diferencia, ¿no? Ahí está. Es decir, a pesar de ser la misma grafía, los fonemas son diferentes. Acá, ¿qué puedo yo deducir? Puedo decir que acá tengo una misma grafía o grafema, mismo grafema, ¿no? Misma grafía o grafema, misma grafía o grafema, es decir, letra, pero los sonidos son iguales o diferentes. Diferentes, ¿no? Pero Diferentes. fonemas distintos. Fonemas distintos. ¿Qué significa cuando digo fonemas distintos? Que suenan diferentes. Ahora, escúchame. Acá vemos que la grafía es la misma, pero suena diferente. Y podría darse al revés, que la grafía sea diferente, pero suene igual. A ver, dime tú, ¿qué letras se escriben diferente, pero suenan igual? ¿Cuáles podrían ser? A ver, ¿te acuerdas?
Ahí está, la B y la V, la C y la S. Correcto, ¿no? Por ejemplo, si yo digo la palabra acá, escúchame, digo la palabra, por ejemplo, suicidio o sucio. Sucio. Mira, si digo o la K y la Q, perfecto. ¿Qué ves acá? Una letra igual, una letra diferente, ¿no? La S y la C. Pero si yo lo transcribo esto en fonemas, bueno, la H no emite sonido ni Z. La H no emite sonido, la H no es un fonema. Abro barras, pongo, ¿no? ¿Qué pondría acá? Pondría la S y la S. ¿Por qué? Porque en este caso, muchachos, yo verifico que tenemos, ¿qué cosa? Tenemos letras distintas o grafías distintas, pero un mismo fonema, ¿no? Acá tenemos grafías distintas, pero mismo fonema. Por ejemplo, si yo digo la palabra raro, raro, ¿cómo transcribo la palabra raro? La primera, ¿cómo sería? Raro. A ver. ¿Cómo sería la primera R? ¿R simple o no? Doble R, ¿no? Ya que la R acá suena como doble D. Raro. Acá normal. Pues mira, ¿qué ves acá? Son grafías iguales o misma grafía, pero fonemas distintos. Este caso es este caso, ¿cierto o no? Porque son grafías iguales, pero distintos fonemas. Por ejemplo, la pregunta 6 está vinculada con eso. La pregunta 6 está vinculada con eso. ¿Cuál marcarías en la 6? A ver. ¿Cuál marcarías en la 6? Dímelo. Coca. Pero coca, creo que ahí es misma grafía, mismo fonema, ¿no? No. Equeco. Ahí más bien es distinta grafía. ¿Qué te piden las 6? Según lo señalado, marque la alternativa donde una palabra con... Mira acá, cuando dice con el mismo grafema, para hacerlo más entendible, hagan esto. Grafema por letra. Donde una palabra con la misma letra, ¿no? Con el mismo grafema se representa, es decir, la misma letra represente sonidos, fonemas, sonidos distintos. Entonces, donde tú veas la palabra grafema, cámbialo por letra. Y donde veas la palabra fonema, cámbialo por sonidos. Y así se te va a hacer más sencillo. Es decir, una palabra donde, ¿no? con la misma letra que represente sonidos diferentes. Por ejemplo, la misma letra, Romero me dice. Claro, pasa esto que está acá, ¿no? Claro, Romero sería la R y la R en la misma letra, pero suenan distinto. ¿Cierto o no? Suenan distinto. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Suenan distinto. Correcto. Muy bien. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Confirmen? ¿Todo bien? Ya. Ahora, recordamos también, solamente para recordar aquello que ya por ahí debemos conocer. La clasificación de fonemas. Por ejemplo, si tenemos a las vocales, acuérdate que se clasifican como si fuera un triángulo invertido, ¿no? ¿Te acuerdas? Digamos. Ahí está. ¿Te acuerdas cómo era la forma? Aquí era anteriores, central, posterior. Aquí era altas, medias y baja.
¿Y te acuerdas cómo era la mnemotecnia? Fiel a Goku. Muy bien. Muy bien, Kakaroto. Perfecto, Kakaroto. Ahí está. Fiel a Goku. Ahí está. Fiel a Goku. Y ahí tenemos la I y la E anteriores, la O y la U posteriores, la baja, mejor acá la E y la O medias, la E y la O medias, y la U y la U altas. ¿Te acuerdas de eso, no? ¿Sí? ¿Recordamos? Sí, ¿no? Listo. ¿Qué más a ver acá? Escúchame. Luego también tenemos, según el modo de articulación y el punto, el modo y el punto. A ver, pequeño Saltamonte. Según el modo, ¿qué clasificación tenemos acá? Por ejemplo, según el modo, tenemos a las oclusivas, fricativas, africada, laterales, vibrantes y nasales. A ver, ¿se acuerdan cuáles son? Vamos, las oclusivas, ¿cuál es? ¿Te acuerdas la mnemotecnia de las oclusivas? Bodega pituca, ¿no? Bodega pituca. Muy bien. Perfecto. Las fricativas, ¿te acuerdas cuáles son? Foxy. Muy bien. La F, la Z, la J, la S y la Y. La fricada es una sola. La Che. Laterales, laterales de la boca, la L y la doble L. ¿Cierto? Vibrantes, fácil. R, doble R. Y acá es mañana. M-N-N. ¿Cierto? Ya, ese es el modo. Ahora el punto. Tenemos, y este es más fácil aún, ¿ah? Este es más fácil. Acá tenemos, por ejemplo, las bilabiales. La labiodental. La interdental. Las dentales. Las alveolares. Palatales y velares. ¿Cuáles son las bilabiales? Mbappé. Ahí está. Mbappé. Labiodental, F. Interdental, Z. Dental, al ojo, DT. Alveolares, ¿te acuerdas la mnemotecnia? Salón, salón raro. Ahí está, salón raro. Palatales, o loro serrano también. Ahí está, loro serrano. Chuño, yuyo, ¿no? Chuño, chuño, yuyo. ¿Te acuerdas? Perfecto. Y la última, Gokux, profe. Gokux. Ahí está. Muy bien. Y creo que con esto podemos resolver las 5 primeras. ¿Sí? Te doy unos... ¿Cuántos minutos quieres que te dé? 2 minutos para que tú resuelvas las 5 primeras. ¿Qué opinas? ¿Está bien? A ver, vamos a ver, date 2 minutitos para que resuelvas las 2 primeras, las 5 primeras. Yo estoy acá. Ahí estoy. A ver, las 5 primeras. Al ojo, ¿ah?
Listo. Listo, Calixto. Perfecto. A ver. En la 1, ¿qué marcaste? Ascendente me pide. ¿Uno sería dado o casa? Casa, ¿no? Claro, porque la D es una información solamente. No es pregunta. Claro, en cambio, ¿eres consciente de tus actos? Esa sí es una pregunta que responde un sí o un no. Claro, uno casa. 2, acá me pide donde haya un par de palabras donde los oclusivos se opongan. Bueno, en cartera y partera, ¿quiénes se oponen? La K y la P. La K y la P, como hemos visto en la pizarra, son oclusivos, dos avión. En la 3, ¿cómo transcribo excepto? Claro, hay que recordar que en ese caso, tenemos así, excepto. Ahí está. Luego digo exhibe. Exhibe. Total habría 7 y 6. 3 avión. Pregunta 4. ¿Qué marcaríamos? ¿4 sería beso? Sí, correcto. 4 barco. ¿Fuiste a la protesta contra el político? Ascendente. ¿Estudiaste para examen? Ascendente. ¿Cuándo practicará valores? Descendente, porque es una pregunta que no responde un sí o un no. Correcto, barco. Y en la 5, que es más fácil, vocales anteriores. ¿Cuáles son las anteriores? La I y la E. ¿Cuál marcarías en la 5? Cas. Muy bien. ¿Correcto? Dime tú que las 5 oraciones, las 5 preguntas las has hecho bien, ¿correcto? No, ¿qué te 5 de 5, 5 de 5. ¿La 1 te fallaste, no, Rebequita? Sí. Oye, ¿y cómo te va en el curso? ¿Cómo sientes que va el curso? ¿Va bien para ti? La explicación, el desarrollo, el curso, el lenguaje. ¿Sí? ¿Lo ves fácil, sencillo? ¿Es complicada la explicación que yo realizo? ¿La explicación está acorde a lo que tú necesitas? Ok, perfecto. Muy bien. Vamos bien. Exacto, perfecto, bien. Muy bien. Eso es lo que yo deseo también que ustedes, claro, memorizar algunas cosas, claro, es parte de practicar. Ya lingüística. Ahí está. Perfecto. Sí, ¿no? ¿Hay nuevos? ¿Hay nuevos estudiantes, Gonzalito? Ah, no sabía. ¿Hay nuevos estudiantes? Hay 113 alumnos acá, por Dios. 103 estudiantes. Bueno, ante todo, presentarme, yo soy el profesor José Sí, Milton. profe, no. ¿Qué tal? Mucho gusto, soy el profesor José Chacchi del curso de lenguaje. ¿Qué tal, Melanie? Ok, espero que me puedan entender bien. Hemos ido desarrollando acá el curso. Bienvenidos a los muchachos de lo que es la Academia Bonex. Ok, muy bien. Vamos a un segundo punto, al punto de la sílaba. Ah, ya. Ahora, vamos a ver acá. La sílaba. Hay que recordar que cuando se habla de sílaba, se está hablando básicamente de ¿qué? Se está hablando de la separación que yo hago de una palabra al momento de pronunciarla, ¿no? Al momento de pronunciarla. Tomando en cuenta esto, por ejemplo, acuérdate que esto tiene que ver con ¿qué? Con la división, con la pronunciación de la palabra. Y como tiene que ver con la pronunciación, lo más importante acá es, ¿qué cosa? El sonido. Acá importa bastante el tema del sonido. Entonces, en ese aspecto, vamos a ver que la sílaba es la mínima unidad de la pronunciación. Cuando yo pronuncio una palabra, hago una pequeña división. Y esa división que yo realizo se va a llamar, en este caso, sílaba. ¿Ok? Por ello, si a mí me importa solamente lo que es el sonido, cuando yo voy a hablar de acá, escúchame, cuando voy a hablar de secuencias vocálicas, solamente voy a tomar en cuenta entonces las vocales que suenan. Porque las vocales que no suenan no van a ser de mi importancia, no van a ser de mi utilidad.
Porque simplemente no emiten sonido. Por eso, que cuando yo hablo de secuencias vocálicas, cuando hablo de secuencias vocálicas, ¿ok? Yo simplemente voy a hablar de ¿qué? De aquellas vocales que suenan. Solamente voy a tomar en cuenta eso. Por ejemplo, si en este caso yo digo la palabra, mira acá, yo digo la palabra quinoa, quinoa, ¿qué es una secuencia vocálica? Es cuando un sonido vocálico le continúa o sigue a otro sonido vocálico. Es decir, un sonido de vocal detrás de otro sonido de vocal. ¿Ok? Puede ser dos, puede ser tres. Por ejemplo, profe, la U y la I. No. ¿Por qué no, profesor, si acá hay dos vocales? Porque te he dicho claramente que lo que me importa es el sonido vocálico. Y acá, en esta primera sílaba, ki, la única vocal que suena, ¿cuál es? La I. ¿Cierto o no? Es la I. Exacto, es un dígrafo. En cambio, la segunda sílaba, noa, ¿cuál es la secuencia vocálica acá? ¿Cuál es la secuencia vocálica? La U y la A. Exacto. Es de la secuencia vocal. Entonces, acá tengo la secuencia vocálica. Esto es una secuencia vocálica. ¿Ok? Pueden estar juntos, separados, no hay ningún problema. Claro. Si yo digo la palabra, por ejemplo, virrey, pregunta, ¿cuál sería en este caso la secuencia vocálica? A ver. ¿Cuál sería la secuencia vocálica? La E y la I. Ey, Exacto. ¿Por qué la E y la I? Porque la Y suena como vocal. Exacto. Ahí la Y suena como vocal. Profe, si usted dice la palabra ahumar, ¿también habrá secuencia vocálica, profe? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué habría secuencia vocálica? Porque la H no emite sonido. Exacto. Y como la H no emite sonido, entonces la A y la U sería una secuencia vocal. ¿De acuerdo? La H no suena. Exacto. Dentro de las secuencias vocálicas tenemos básicamente a dos grupos. Tú recordarás acá. Tenemos al grupo homosilábico y tenemos al grupo heterosilábico. Muy bien. Claro, vamos a colocar por acá. Grupo homosilábico. Y acá tenemos al grupo heterosilábico. Muy bien. Muy bien. Y en ese caso, tenemos dentro del grupo homosilábico ciertas secuencias, dos tipos de secuencias. ¿Te acuerdas quiénes están acá? Está el diptongo y el triptongo. En cambio acá está el hiato. Muy bien. Por ejemplo, acuérdate que vocal abierta, A, E, O, vocal cerrada, I, U, ¿no? Acá tenemos, en este caso, muchachos, al diptongo. Ahí está. ¿Cómo me doy cuenta de un diptongo si tengo una cerrada y abierta o abierta y cerrada y la cerrada no lleva tilde? Por ejemplo, si digo la palabra pausa, digo la palabra peine,
digo la palabra ahumar o ahuyentar, me doy cuenta acá que tengo una abierta y cerrada, ¿no? Que el sonido va a descender. Peine, ahuyentar. A este diptongo se le llama diptongo decreciente. Diptongo decreciente. ¿Qué se da cuando tengo una vocal abierta más vocal cerrada, pero la cerrada, acuérdate, sin tilde, ¿no? Ahora, ¿podría ser también cerrada y abierta, profe? También. Por ejemplo, pierna. Por ejemplo, puerta. ¿No? ¿De acuerdo? Por ejemplo, a ver acá. Digo la palabra antihélice, también, antihélice. Ahí está. Mira acá. En cambio acá va a ascender el sonido. Por eso le llaman a esto diptongo creciente. En el cual tengo una vocal cerrada más vocal abierta, pero en ambos casos, acuérdate, en ambos casos, lo importante es que la vocal cerrada sin tilde. La vocal cerrada sin tilde. En ambos casos. ¿Ok? Ahora, también tengo ¿qué cosa? ¿Esta es la única forma de diptongo? No, porque también podría decir acá la palabra piura, huida o cuídate. Siempre que veas que una cerrada le sigue a la otra y las cerradas no se repitan porque son diferentes, son cerradas diferentes, no se repiten, siempre va a ser diptongo. Diurno, correcto. Correcto. En ese caso, tenemos acá, ahí está. Acá tengo vocales cerradas diferentes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Cerradas diferentes. Y no importa que haya tilde, profe, no importa. Como tú sabes, cada vez que tengo dos vocales cerradas, siempre vas, si son diferentes, siempre va a ser diptongo. Y así como tengo el diptongo, también tengo el llamado diptongo. ¿Ok? Muy bien. En el caso del triptongo, ¿cómo es? Es una vocal cerrada, más vocal abierta, más vocal cerrada. En el cual, como tú sabes, la vocal cerrada sin tilde. Por ejemplo, palabras como, a ver, ioides. ¿La vocal abierta puede llevar tilde, profe? Sí. Por ejemplo, si digo acá la palabra confiéis, acá la abierta puede llevar tilde, no hay ningún problema. Paraguay también. O palabras como biautónomo, biautónomo, ¿no? Son palabras en este caso triptongo, biau, ¿ok? O si digo antieutanasia, o antieutanasia. Acá tenemos el triptongo, tieu. ¿De acuerdo? Muy bien. Guayno también, exacto. Y en el grupo heterosilábico tenemos ¿a quién? Al hiato. Y en el caso del hiato hay dos tipos de hiato. Tiroides. Pero tiroides solamente es la O y la I. No hay diptongo más bien, Angeli. ¿No ves que está la O y la I nomás? Son dos vocales nomás. Acá tengo el hiato simple,
y el hiato acentual. ¿Cómo era el hiato simple? A ver, si tú te acuerdas, el hiato simple se basaba en ¿qué? Vocal abierta más vocal abierta o vocales cerradas que sean iguales. Vocales abiertas, por ejemplo, si decía yo la palabra leer, cohete, o cerradas iguales, por ahí decía la palabra, en este caso, dumbiro, o anti-hispano. Ahí está, dos cerradas iguales. Y en este caso, cuando hablo yo del hiato acentual, me refiero a una cerrada y abierta donde la cerrada lleve tilde, ¿ok? Donde la cerrada esté tildada. Por ejemplo, acá tengo vocal abierta más vocal cerrada, o vocal cerrada más vocal abierta, en la cual la cerrada lleva tilde, ¿ok? Palabras como cuáles, a ver, si digo acá la palabra caída, por ejemplo, o acá digo la palabra púa. Siempre que la cerrada lleve tilde y esté junto a una abierta, esta se tiene que separar, ¿de acuerdo? Y acuérdate que si yo decía oía, ¿te acuerdas que te dije cuántos hiatos acentuales se contaba ahí? En oía, ¿cuántos hiatos acentuales? ¿Uno o dos? A ver, ¿te acuerdas? Dos hiatos acentuales, correcto. ¿Por qué dos, profesor? Porque la I se separa de la O y se separa de la A, exacto. ¿Ok? Se separa el A. ¿Estamos bien hasta acá? Ya. Luego de esto, también vimos el tema de la separación silábica. Recordemos un poco el tema del silabeo. Y en el silabeo yo te dije una regla fundamental. ¿Cuál fue? Que si yo tengo una consonante entre dos vocales, una vocal por acá y otra vocal por acá, la consonante siempre, siempre se va con la segunda vocal. Siempre se va con la segunda vocal. Siempre con la segunda vocal. ¿No? Por ejemplo, si digo en este caso la palabra, escúchame, subalterno. La B, que está entre la U y la A, que son vocal-vocal, la B se va con la segunda vocal. Entonces la separación sería su, val, ter, no. ¿Cierto o no? Subalterno, de esa manera. ¿Cómo separaría, por ejemplo, desinterés entonces? O desorientar. ¿Cómo separo desorientar? A ver, quiero ver cómo lo separarías. Ya, desorientar. Ahora, desorientar. Vamos con desorientar. Ya, desinterés, ya me dijiste. Ya, desinterés. Ahora quiero desorientar. Muy bien, Sheila, perfecto. Muy bien. Desorientar. Profe, si fuera una X, igual. Si digo la palabra, por ejemplo, éxito, la X se va con la I. Éxito. Profe, si hubiera una H, no importa, la H no interfiere en esta formación. Por ejemplo, si digo la palabra, en este caso, deshonra. Tutora, la pantalla. Muy bien, gracias. O deshidratado, mira, deshidratado. Inhumanizar, no, creo que en la palabra inhumanizar, la N debe irse con la U, Rebeca, ¿no? Si yo digo inhumano, sería así, Rebeca. ¿Por qué, Rebequita? Porque la N se tiene que ir con la segunda vocal, claro, o deshidratado, así, ¿no? Deshidratar.
¿Me entiendes? O si digo la palabra deshonra, así no. Profe, ¿y cómo sería alhaja, profe? Alhaja. Alhaja sería así. A, la, ja. ¿Ok? Ahora, tú no sé si te llega a decir que hay un caso de la H que sí suena. Cuando la H le sigue una forma como, así te llega a decir, ¿no? Claro, una IE, una IA, una UE, una UA o una UI. En estas formas, la H sí va a sonar. Acá es, claro, la H se toma como una consonante más. Claro, la H, cuando sigue la H esa IE, IA, UE, OA o UI, la H, claro, diptongos, o a veces triptongos también, como guaylas, por ejemplo. Andahuaylas, ¿no? La H deja de ser una asonante, que es asonante, profe, sin sonido, para transformarse en una consonante. Por eso es que si yo digo la palabra, por ejemplo, ahuecado, ¿qué sucede? Como la H le sigue una UE, la H es una consonante. Es más, hasta tú puedes fijarte solamente por el sonido, ¿no? Ahuecado, suena como si fuera una G, exacto, Carlos. Entonces, lo que voy a hacer acá se para es así, huecado. Exacto, así se pararía. Correcto. Profe, Te escucho. por ejemplo, hoy es un diptongo. Hoy, hoy, el adverbio de tiempo, hoy, esto, ¿sí? Sí, Correcto, sí, sí es sí. diptongo, sí es diptongo, sí, sí es Ah, diptongo. ya. Ah, ya. Gracias, profe. Ya, a ver, por ejemplo, si digo deshielo, ¿cómo separarías deshielo tomando en cuenta esta regla que te he hecho acá? ¿Ah? La S se va con la I, ya no, ¿no? ¿Por qué? Porque acá ya es una consonante, ya. Ya no se puede aplicar esta regla porque acá hay una consonante. Claro, sería deshielo. ¿Cierto o no? Correcto. ¿Y sabes cómo compruebas que es una consonante? Porque si yo digo, por ejemplo, deshumanizar y le quito la H, la palabra sigue siendo la misma, deshumanizar. Pero si digo deshielo y le quito la H, diría deshielo. Ah, ya. Y ahí te das cuenta que el H sí tiene un factor importante en la palabra. Sí tiene un valor en la palabra. Por eso que suena, ¿no? Claro, así pues, ¿no? Es una forma de comprobar que por qué el H sí tiene sonido. ¿No? Si yo digo deshonra, con H o sin H suenan igual. Pero si digo deshuesado, con H, deshuesado, sin H, deshuesado. Ah, entonces el H, ahí es una consonante. No sé si la S va con la segunda. ¿Cuál? ¿Cuál? En deshumanizar, claro, la S va con la U, Rebeca, de su. Ahí, cuando la H no suena, ahí sigues aplicando esta regla, Rebeca. ¿Entiendes? De su manizar. ¿Ok, Rebequita? Ok, listo. Creo que con esta información, que todos conocemos también, podemos resolver de la pregunta número 7 hasta la 11. ¿Nos vamos unos 5 minutitos para esas preguntas? ¿Sí? Ya, listo. Lo resolvemos como hace rato hicimos. Te damos tu tiempito y tú lo resuelves. Sí, veo que te pones tus, en vez de 3, en vez de la E pones la 3. Medio raro está. Ok. A ver. Muy bien, unos 5 minutos. Ya, ahora sí, creo que ya terminamos todos. Sí, confirmen. A ver. En la pregunta 7 me pide dónde hay más cantidad de secuencias vocálicas. Entonces, lo que yo tengo que hacer acá es reconocer diptongos, hiatos y triptongos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver acá. En la alternativa A, dice siento, ahí tenemos una primera secuencia vocálica, siento, preparación, sería la otra sion, aún y deficiente. Entonces habría 4. No lo cuento el qué porque la O no suena. En la B tendría confianza y nada más. En la C sería renunciar, el ciar,
sueños e idea. 3. En la D sería quién y Dios. 2. Y en la E sería aún, materias, geometría, ahí hay 2 más. Y la palabra filosofía. 5 total. 7 enano. A ver, pregunta 8. ¿Qué marcaste? Te están dando la clave la C. Si marcaste la C, eso quiere decir que está bien. Te explico por qué. Tía es hiato acentual. Elías, otro hiato acentual. Creía, ahí hay 2 hiatos, igual que oía. 2 hiatos. Ingresaría, otra vez hiato. Tenemos 5 hasta ahí. Ingeniería, otro hiato más. Y dentro de ingeniería hay un diptongo, que es nie. Un diptongo, y en la palabra tiempo hay otro diptongo más. Entonces habría 6 hiatos y 2 diptongos. 8 casas. Arcoíris, la O y la I es un hiato acentual. Entonces, si es un hiato acentual, sería 1C. Cuestionario, veo que la U y la E es una cerrada y abierta. Eso es un creciente, diptongo creciente. Perfecto. Dumbiro es un hiato simple. Y náutico es un diptongo, pero decreciente. 9 sería avión. Correcto, 9 avión. ¿Cuál es el error en la A? En la 10. ¿Cuál es el error en la A? Que la palabra accidente, la doble C, debe estar separada. ¿Cierto? De acci, así. En la B, ¿cuál sería el error? ¿Qué palabra está mal en la B? El neo de coetáneo. ¿Cierto o no? Neo debe estar separada. Correcto. En la C todo está bien. En la D, ¿cuál es el error? Ahuyentar debe estar junto, au. Y en la E hay 2 errores, ¿no? Ya que la S debe ir con la I y la R con la O. Exacto. 10 casa. ¿Correcto? Muy bien. 10 casa. 11. Hoy es un diptongo. Siento es un diptongo. Muy es otro diptongo más. Inquieta es otro diptongo más. Y ausencia tiene 2 diptongos, AU y SIA. Total habría 6 en la 1. En la 2, medios, un diptongo. Comunicación, segundo diptongo. Siempre, tercer diptongo. Y la palabra bien, cuarto diptongo. 11, avión. 11, avión. ¿Estamos de acuerdo hasta acá, chicos? Confirmen, por favor, ¿todo bien? ¿Sí? Sí, profe, todo bien. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a borrar para hacer la parte de semántica, ¿ok? Ya le mandé la imagen a la tutora y ella se la va a mandar a usted. Lo que pasa, humor es diptongo, no. En humor no hay nada. Humor, no hay una secuencia vocálica, Melanie. Ya que para que haya secuencia de diptongo, las vocales deben estar juntas, ¿no? O aparecer una detrás de otra, para recién hablar de una secuencia vocálica. En superhombre, la R se va con la O. ¿Por qué? Porque estás entre la E y la O, la R está entre la E y la O, Rebeca.
Entonces, hay una regla que hemos dicho que si hay una consonante entre dos vocales, se va con la segunda vocal. Por eso, Rebeca. ¿Está bien? Por eso que la R se va con la O. Metahumano. Me, tau, ya que hay un diptongo ahí, mano. Tau, mano. Metau, mano. 4 sílabas. ¿Qué, Carlos?
Ya, a ver, escuchen por favor. Vamos a ver aquellos puntos que hicimos la semana anterior. Un resumen rápido de lo que era semiótica y semántica, ¿ok? Hay que recordar que cuando se habla de semiótica se está hablando del signo. Y recordamos que hay tres tipos de signos. El signo que se vincula con lo causal, con la semejanza y con lo cultural. ¿Cómo se llama aquel signo que está relacionado con lo causal? ¿Te acuerdas? Que aquello que me indica una causa o consecuencia de algo. El indicio. Exacto. El indicio. O también llamado índice. Por ejemplo, un indicio podría ser la fiebre. La fiebre es un indicio de algo, ¿cierto o no? El semejante, ¿cuál es? Por ejemplo, un signo semejante que busca ser muy cercano a la realidad, el icono. Correcto. Y podríamos hablar acá de ¿qué? De una fotografía. Una foto es un tipo de icono, una imagen muy cercana a la realidad. Y si hablamos de un signo cultural, hablamos del símbolo, ¿no? Hablamos del símbolo. Por ejemplo, signos que indican símbolos podrían ser una bandera, una cruz. ¿Correcto? ¿Sí? Esos son signos. Lo vimos la semana anterior. La semántica estudia el significado. Y el significado puede ser denotado o connotado según el contexto, ¿no? Según lo que tiene que ver con lo que es, en este caso, el entorno, ¿no? Puede ser denotado o connotado. ¿Cuándo, por ejemplo, sería en sentido denotado? A ver, ¿te acuerdas? ¿Cuándo hablaríamos de sentido denotado? Real, literal, exacto, real. En cambio, connotado sería sentido figurado. Muy bien. ¿No? Un sentido real podría decir, por ejemplo, no sé, en este caso, le duele la cabeza o se golpeó la cabeza. Acá cabeza tiene un sentido real, pero si digo perdió la cabeza por ti, y es un sentido connotado, ¿no? Muy bien. Ahora, hay que recordar que también tenemos aquellos elementos que permiten aclarar mejor el significado. Tú recordarás el concepto de contexto y situación. ¿Cuándo reconocemos que es contexto? Cuando la oración se entiende, ¿no? Cuando la oración es clara. Hay una idea clara. Pero si la oración tiene ambigüedad, si es ambigua, ahí pasamos a la situación, ¿no? Doble claro. Por ejemplo, claro, cuando no te brinda la mayor información posible, ¿no? Si en este caso, yo digo acá lo siguiente. Digo, por ejemplo, ella realizó una operación bancaria. Entonces, acá la palabra bancaria me permite entender a qué operación me refiero. Como se dice, están delimitándote a qué operación me refiero. Operación bancaria. Pero si yo simplemente diría acá lo siguiente, escucha. Se cayeron las presas. La pregunta sería, ¿a qué presas me refiero? Claro, presas como platos de comida, de pollo, o presas como reas.
Claro, entonces acá tengo que saber en qué situación lo digo. Si estoy en un restaurante, ¿no? En un restaurante o en una cárcel. ¿Cierto? Ahí va a diferenciarse. ¿De acuerdo? ¿Sí? Listo. Entonces, a eso referimos con contexto y situación. Luego también vimos lo que era las llamadas, escuchen por favor, relación de inclusión. Por ejemplo, cuando hablamos en este caso, claro, hablamos de un elemento que está dentro de otro concepto. Por ejemplo, Vallejo está dentro del concepto de poeta. ¿Te acuerdas cómo se llama esa relación? De lo específico a lo general. Específico a lo general. Esto se conoce como hiponimia. Y si fuera al revés, mi deporte favorito es el tenis. Si fuera de lo general a lo específico, ¿cómo se llamaría esto? Hiperonimia. Y si ambos elementos son específicos, rosas y azucenas, ¿cómo se llamaría esta relación? Cohiponimia. Ahora, es diferente, es muy diferente cuando hablamos ya de elementos que parten, ¿no? Que son parte de un elemento general. Sí, que son estructuras, como por ejemplo la copa es parte del árbol, parte de un todo. Cuando es parte de todo se llama meronimia. Exacto. Y si es al revés, profe, como por ejemplo mesa es el todo y la parte es la parte, cuando sea todo aparte se llama holonimia. Muy bien. Además, también hemos visto, por ejemplo, las llamadas relaciones léxicas. Por ejemplo, esas palabras que se diferencian no son iguales, ¿ok? La copa es la parte del árbol, la parte alta del árbol se llama copa. Son parecidas, como actitud y aptitud, o amable y afable. Entonces, son parecidas. ¿Cómo se llama esa relación de palabras parecidas? Paronimia. Ahora, cuando son iguales, como vemos acá, ya se llamaría homonimia. Y en el caso de la homonimia, vamos a diferenciar acá, por ejemplo, ojalá te sobre un sobre. Verbo sustantivo. ¿Cómo se llama esta homonimia? Parcial. Porque es de distinta categoría gramatical. Con la lima, partí la lima. Sustantivo. ¿Cómo se llama esa homonimia? Total. O también llamada absoluta. Pero si el verbo es el mismo, ella lavaba y yo lavaba, pero la diferencia radica en los accidentes gramaticales. ¿Cómo se llama esta homonimia? Exacto, paradigmática, que siempre van a ser verbos. Siempre van a ser verbos. Paradigmática.
¿De acuerdo? Paradigmática. Ahora, luego también hemos desarrollado relaciones semánticas. Y por ejemplo, tenemos dadivoso, bondadoso, obsequioso. Todas son palabras que tienen el mismo significado. Sinonimia. Igual significado. Pero si hablo de fértil, infértil, ¿te acuerdas cómo se llama esto? Antonimia. No. Antonimia. ¿Y te acuerdas cómo se llama esta antonimia? La que se usa un prefijo de por medio. No. El prefijo. Antonimia gramatical. ¿Por qué hay otra antonimia? Llamada lexical. Y la lexical se divide en 3 tipos. Por ejemplo, está la complementaria, la propia y la recíproca. ¿Cómo es la complementaria? Un elemento excluye al otro. Por ejemplo, acá, mira, prendido y apagado. ¿Qué te das cuenta acá? Que hay un concepto que está oponiéndose al otro, excluye al otro. Si está prendido, no puede estar apagado. A eso se conoce como antónimo lexical. Claro, no, pero día y noche hay punto medio, Moisés. Acá no hay punto medio. Acá no hay punto medio. Eso se llama complementario. Pero, por ejemplo, si digo alto y bajo, hay punto medio, ¿no? Porque si no es alto, necesariamente debe ser bajo. No. Mediano. Ah, ya. Esto se conoce como antónima propia. Correcto. Propiamente dicho. Y si para que alguien sea un deudor, requiere un prestamista o acreedor. Acreedor, deudor. Entonces, acá se requiere uno al otro recíproco. Y por último, si hablamos básicamente de palabras que tienen un significado con un rasgo en común. ¿Cómo se llaman esta relación? Pico, columna, mano, ojo. La polisemia, correcto. Acuérdate que la polisemia se diferencia de la homonimia porque acá no hay nada en común. No hay nada en común. Sí, antonimia propia. Sí, en este caso, la polisemia tiene siempre un rasgo en común. Y cuando digo rasgo en común me refiero a algo que los hace similares. El pico, por ejemplo, del animal, de la herramienta, la forma similar sería la forma puntiaguda. Columna que sirve como soporte, la mano de plátanos, 5 unidades, el ojo de la aguja, el ojo de la persona. Claro, la araña, por ejemplo, ¿no? La araña como animal y como objeto, como candelabro, hay una similitud. Siempre tiene que haber, acuérdate, un rasgo en común. Igual, por ejemplo, tomar y romper. Claro, tomar sería apropiarse, manzana también, apropiarse de algo para su beneficio. Cuando tú tomas una universidad, tomas la facultad, tomas algo, tomar. O romper, quebrar. Vamos a romper nuestra amistad, vamos a romper el hielo con este chiste, por ejemplo. También los verbos son polisémicos. Y por último, hay una palabra, en este caso, palabras que tienen una misma raíz. Mira, terreno, terrenal, terrestre, todo viene de la raíz tierra. Cuando sean palabras que provienen todas de una misma raíz, como decir, por ejemplo, panetón, panadería, panadero,
A esas palabras se le llama filiación léxica. Filiación léxica. ¿Por qué se le llama de esa manera? Porque todas están afiliadas o unidas por una misma raíz. Correcto, filiación léxica. Muy bien, eso es todo lo que comprende lo que hemos hecho estas semanas. Vamos a revisar nuestro material. Las últimas preguntas ya, ¿ok? Tenemos básicamente uno, dos, tres y cuatro preguntitas solamente para acabar. También se puede dar en verbos también, pero deben ser verbos de diferente significado. Por ejemplo, si digo, no, ve a tu casa y ve la televisión. Ahí vemos homonimia total a nivel de verbos. ¿Ok? Ya, hay que resolver esas cuatro preguntas que quedan, por favor, chicos. Las cuatro preguntas que quedan, por favor. ¿Todo bien? ¿Sí? Ya. Ya le mandé tutora también. ¿Ya? Ya. A resolver, por favor, chicos. Tan fáciles las preguntas, tan sencillas. Profesor, Dígame. cuando se refiere a plata como cancha es connotativo, ¿no? Plata como cancha es connotado, claro, es connotado. Ah, ok, gracias, bro.
Ya, ahora sí. Veamos. Pregunta 12 sería, a ver, pregunta 12 sería caso. En la pregunta 13, se notaron que sí, ahora ver eso, muy bien. En la 14, María, la 14 María Anilia sería unifónimo, ¿no? Este concepto médico, hay específico, muy bien. Si quedamos de armonía absoluta, saco este saco, verbo sustantivo. No sé, Profesor, no se le escucha. Profesor, se le escucha muy bajo. Apenas se le escucha, profesor. ahora sí me escuchan. Ahora confirmen. ¿Se escucha? No se escucha. ¿Qué pasa? Algo, profe, algo se escucha. Muy distorsionado. Aló, 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 aló. Un poco distorsionado, profe. Pero pueden ver el audio de la máquina. Ya. Ya, a ver, acá me escucha más o menos. ¿Sí? Ya, a ver. Decía que en la pregunta 12, casa, connotado. Pregunta 13, barco, barco. 14, hiponimia, avión. Y en la 15, dado, ya que losa y losa son sustantivos. ¿De acuerdo? 15 dado, confirmen. Sí, profe, sí. Listo, gracias. Ya vamos a arreglar esto. La C, porque sexto y sexto es paronimia. Paronimia en la 15. ¿Ok? Viaje, eso sería paradigmática. Y veraz y voraz son parónimos. 15 dado. ¿Ok? Muy bien. Saco y saco. Saco este saco. Homonimia parcial. Homonimia parcial. En la B, ¿por qué no es? Porque es homonimia paradigmática. Yo viaje, él viaje. Es el mismo verbo. Por eso máximo. Porque es el mismo verbo. ¿Ok? Homonimia paradigmática en la B. Muy bien, chicos. Nos quedamos hasta acá. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Chao, profe, Chao, gracias y profe. cuídese. Chao, clase.